Señor presidente, señora ministra, señorías, antes de nada permítanme comenzar con un sincero agradecimiento a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por honrarnos hoy con su presencia. En estos tiempos en los que ver a un miembro del Gobierno en una sesión de control aquí en el Senado es tan raro como escuchar una autocrítica en una rueda de prensa del Gobierno, su comparecencia es un acontecimiento que debe ser reconocido. Al menos así lo hace mi grupo parlamentario. Gracias, ministra, por no haberse esfumado como la mayoría de sus compañeros. Un gesto de heroicidad institucional, entre comillas, que no debería pasar desapercibido. Porque, señorías, el Senado ha alcanzado un récord digno de condecoración, la mayor espantada ministerial de una sesión de control. Propongo que pongamos una leyenda en cada uno de esos escaños vacíos. Aquí debería haber estado un ministro. No vino. Lo suyo ya no es un gobierno, señorías, es un número de escapismo digno de Houdini. Nos dirán que hay excusas justificadas. Claro, las agendas, los viajes, las reuniones. Señorías, excusas hay muchas. Responsabilidad, poca. Esto no es una legislatura, es una fuga constante. El gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la ausencia en una forma de gobierno, porque creen que lo que no se responde no existe, ¿verdad? Señorías, el Senado no es un mero trámite, es una institución fundamental en un sistema democrático y su función de control al Gobierno es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. La ausencia sistemática de los ministros de este Gobierno, es una afrenta a la democracia y una falta de respeto a los ciudadanos que representamos. Afortunadamente, hoy tenemos la inmensa suerte de contar con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y aprovecharé yo, en nombre de mi grupo parlamentario, para que pueda hablar de su gestión como responsable de algo que una vez fue orgullo de nuestra democracia, la seguridad social. Y lo hago, señorías, con la gravedad que exige un momento que ya no admite eufemismos ni más promesas huecas. Señora ministra, no estamos aquí para escenificar una disputa partidista. Estamos aquí para enfrentar con la seriedad que exige un momento de situación límite en la seguridad social, que ha llevado incluso a los subdirectores provinciales y a los secretarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social a una huelga indefinida. Y no se trata, señorías, de una huelga cualquiera. Estamos hablando de la primera huelga indefinida de los máximos responsables técnicos provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Aquellos que no suelen alzar la voz, pero que hoy se han visto forzados a ello porque el sistema que ustedes dirigen está cayéndose a pedazos. La seguridad social, señora ministra, está colapsada. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros y lo saben, sobre todo, los ciudadanos que no reciben respuesta a sus solicitudes durante meses. ¿Hasta cuándo puede resistir una administración cuando sus propios directivos abandonan sus despachos para clamar en la calle soluciones urgentes? ¿Hasta cuándo puede mirar hacia otro lado el Gobierno cuando quienes mejor conocen las entrañas del sistema denuncian su colapso con toda la contundencia que les permite la legalidad? Señora ministra, no hablamos de un malestar aislado, hablamos de un diagnóstico unánime y desesperado. La seguridad social está al borde del abismo, falta personal, faltan recursos, faltan medios técnicos y humanos y, sobre todo, falta voluntad política para revertir esta decadencia que puede arrastrar a millones de ciudadanos a la indefensión. Permítame recordarle, señora ministra, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no es una maquinaria abstracta. Es el instrumento por el cual se canaliza la solidaridad intergeneracional, el vehículo mediante el cual el Estado garantiza a sus ciudadanos el derecho a una protección mínima cuando más lo necesitan, en la enfermedad, en la vejez, en la discapacidad, en la pobreza extrema. Pero hoy ese instrumento, señorías, está roto. Señora ministra, está roto porque se ha dejado caer en el abandono, en la indiferencia y en el olvido presupuestario. No lo dice este interviniente, lo dicen los datos.
En estos momentos hay decenas de miles de solicitudes del ingreso mínimo vital esperando una respuesta. Decenas de miles de personas, muchas de ellas con hijos a su cargo en situación de pobreza severa, que han depositado su esperanza en el Estado y se enfrentan día tras día al muro infranqueable de una administración colapsada. Y no solo hablamos del ingreso mínimo vital. Hablamos de expedientes de incapacidad permanente que tardan meses, cuando no años, en resolverse. Hablamos de reclamaciones que se acumulan sin respuesta, de revisiones paralizadas, de miles de ciudadanos que se quejan y sus peticiones caen en el olvido. Hablamos, señora ministra, de la vulneración sistemática del principio de eficacia que la Constitución exige a todas las administraciones públicas. Caos, colapso, crisis, no lo decimos nosotros. Lo dicen quienes cada día están resolviendo incapacidades permanentes, pensiones, ingresos mínimos vitales, los que en vez de reconocimiento reciben desprecio institucional. Y su respuesta, silencio o, peor aún, el ruido ensordecedor de la autocomplacencia. Ustedes lo llaman plan de choque, modernización, diálogo con los sindicatos, cuando lo que hay en realidad es descoordinación, abandono y una gestión desconectada de la realidad. O la responsabilidad no es suya, señora ministra, y es de función pública. Déjense de excusas, déjense ya de lanzar campañas de autoelogio, de presentarse como los garantes de los derechos sociales y repetir que todo está garantizado. Ministra, los derechos no se garantizan con titulares, se garantizan con personas, con recursos y con respeto a quienes los hacen posibles. Claro que para eso tendría usted que bajarse del pedestal de la propaganda y pisar el barro de la realidad. Ir a una dirección provincial, hablar con los equipos que están agotados, ver los miles de expedientes sin tramitar. Ministra, es usted responsable de un sistema que ya no aguanta más. Y si cree que ignorar a los trabajadores solucionará algo, le adelanto el final del capítulo. Lo que no se cuida, se rompe. Y lo que se rompe, lo pagan los ciudadanos. Permítame, señora ministra, recordarle que estos funcionarios no reclaman privilegios, reclaman poder hacer su trabajo, reclaman herramientas, reclaman justicia administrativa, reclaman que se respete la dignidad de su labor y, con ella, la dignidad de los ciudadanos que dependen de su buen hacer. Se lo digo con toda claridad. Lo que ustedes han hecho con la seguridad social es convertir el desorden en doctrina de gobierno. El gobierno del señor Sánchez no gobierna, improvisa, no lidera, reacciona, no gestiona, parchea. Es el gobierno del caos versión deluxe. Cada semana un escándalo nuevo. Señorías, si no es el caso Koldo, es un apagón general. Si no son los trenes varados, son los presupuestos desaparecidos. Si no es la división con Sumar, es la coalición con Junts, que más parece un chantaje que un acuerdo. Gobernar, no. Lo suyo es una mezcla de reality político y de ruleta rusa institucional. La transparencia brilla por su ausencia, la estabilidad es un concepto desconocido y la verdad en este Ejecutivo es un bien tan escaso como los trenes que llegan a tiempo. Por eso le interpelamos hoy, señora ministra, para que actúe, para que no siga escudándose en no sé qué procesos, en reformas a medio plazo o en excusas presupuestarias. Los derechos no pueden estar en lista de espera. Actúe. Ojalá hoy mismo se haya puesto en contacto y los funcionarios de la Seguridad Social tengan ya prevista una reunión con usted, porque es usted quien tiene en las manos la posibilidad y la responsabilidad de cambiar el rumbo. Tiene en sus manos el deber de responder con altura política y sensibilidad social. Tiene en sus manos el reto de reconstruir la confianza en una institución que durante décadas fue orgullo de nuestro país y refugio de quienes más necesitan. Le pedimos, señora ministra, que abra un diálogo inmediato con los representantes de los trabajadores del INS. Como le he dicho, ojalá hoy mismo, que establezca medidas concretas con plazos verificables y compromisos presupuestarios, que impulse una auditoría interna para identificar las ineficiencias estructurales y abordar una reforma integral de la gestión de prestaciones y, sobre todo, que se acerque a la realidad de los ciudadanos. Permítanme, señorías, concluir con una reflexión. La fortaleza de una sociedad no se mide por el tamaño de su economía, sino por la calidad de su sistema de protección social. Y hoy, lamentablemente, ese sistema está fallando. Pero aún estamos a tiempo de rectificar, a tiempo de reconstruir, a tiempo de devolver a la seguridad social su función esencial,
ser el escudo que proteja a los ciudadanos y a sus familias contra las situaciones de necesidad que puedan surgir a lo largo de su vida. Porque, señora ministra, gobernar no es administrar estadísticas. Gobernar es proteger. Muchas gracias. Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Mire, senador Camps, tengo un profundo respeto a esta Cámara Alta y siento bochorno viendo en qué está intentando convertir el Partido Popular esta Cámara Alta. Y fíjese, viniendo sus palabras, viniendo de un dirigente del Partido Popular Valenciano, exmiembro del Gobierno de la Comunidad Valenciana, presidido por el señor Camps, tápese un poco, senador, tápese un poco, porque para ausencias, la del presidente Mazón, el día que más estaba sufriendo el pueblo valenciano. Tápese, señoría. La Seguridad Social ha sido y es la principal red que tenemos en España para garantizar la protección social adecuada a la ciudadanía frente a las contingencias que presentan nuestras vidas. Lo vimos singularmente durante la pandemia, también haciendo frente al choque inflacionista derivado de la invasión de Rusia en Ucrania, dando respaldo a trabajadores y a empresarios para reducir los efectos de la erupción del volcán de La Palma o, más recientemente, paliando el terrible daño provocado por la DANA en Valencia. Creamos una nueva incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Incrementamos el 15% el ingreso mínimo vital y las prestaciones no contributivas. Elevamos un 30% el importe del complemento de ayuda a la infancia y aprobamos un cese de actividad extraordinario para los trabajadores autónomos afectados por la DANA, entre otras medidas. Y mientras este Gobierno, a través de la Seguridad Social, ofrece certidumbre a los pensionistas, revalorizando cada año su pensión, ampliando la protección de los autónomos como nunca se ha hecho, incrementando sustancialmente el importe de las prestaciones a los que más las necesitan, los gobiernos autonómicos del Partido Popular recortan año tras año su gasto en rentas para personas vulnerables, desde que se aprobó el ingreso mínimo vital, como Madrid, que la reducción alcanza el 90% del presupuesto. Esta es la sensibilidad que ustedes tienen frente a los problemas sociales. Primer tópico de la oposición del Partido Popular, esa visión apocalíptica que nos ha descrito esta tarde, señoría. En su intervención ha descrito una situación que no se corresponde a la realidad. Y le voy a dar datos, ofrecer datos y rigor, que es la mejor manera de combatir su desinformación. Si tenemos en cuenta el conjunto de empleados públicos de la Seguridad Social, los trabajadores en huelga representan el 0,3% de la plantilla efectiva de la Seguridad Social. Es decir, que el debate que usted hoy trae a esta Cámara afecta al 0,3% de trabajadores de la Seguridad Social. Lo que llama la atención es que estas movilizaciones no están respaldadas por ninguno de los sindicatos mayoritarios de la función pública. Pareciera que hay quienes quieren apartarse de la mesa común para conseguir un resultado que no es compartido por los representantes democráticamente elegidos por los trabajadores y trabajadoras. Como ministra le digo que para el INS, la Tesorería, para mí, para el INS, la Tesorería, el Instituto Social de la Marina o la Gerencia de Informática funcionan cada día e importa tanto el trabajo que hace un auxiliar administrativo como el que realiza un técnico, esté en los servicios centrales o en las direcciones provinciales. Todos y todas son necesarios y todos y todas son igual de imprescindibles. Lo que mejora la eficiencia en la gestión es el desempeño adecuado en cada puesto de trabajo. Por tanto, la negociación y, en su caso, las soluciones que se den en el ámbito del reconocimiento de las retribuciones o de las funciones que se realizan no pueden ser ajenas al conjunto de relaciones de puestos de trabajo que configuran la prestación del servicio que ofrece la Seguridad Social. Precisamente porque hay un distinto grado de responsabilidad en cada categoría de la función pública, hay distintos niveles, complementos, productividades que configuran el conjunto de las retribuciones de los trabajadores. Entiendo que se puedan reivindicar mejoras, es lo lógico en el ámbito laboral, pero al menos en las formas se debería reconducir esta situación en la mesa delegada de la Seguridad Social, que sí tiene competencia para la aplicación de las retribuciones y los sistemas, algo muy importante, de clasificación de puestos de trabajo, horarios, calendarios, medidas de salud y seguridad laboral o todo lo que tiene que ver con la formación y la promoción profesional, entre otras materias.
En el Ministerio y en la Secretaría de Estado siempre hemos estado abiertos a escuchar las demandas de los empleados públicos de la Seguridad Social. Soy muy consciente, señorías, son el principal activo de una Administración especialmente valorada, tanto dentro de la AGE como por parte de la sociedad. Y como creemos en el diálogo, hemos mantenido diversas reuniones con el colectivo convocante de la huelga. Les hemos escuchado y les hemos explicado lo que estamos haciendo. Quiero recordar que el acuerdo de la Mesa Delegada de la Seguridad Social del 16 de mayo del 2023 estableció las condiciones para implantar un plan estratégico de recursos humanos bajo los principios de unificación y homogeneización de las políticas en materia de personal, cuya finalidad es la mejora, racionalización de la organización y ordenación de los recursos humanos. Y es lo que estamos haciendo mediante el refuerzo de plantillas del Plan de Choque de la Seguridad Social. Entre el 2019 y el año pasado hemos convocado cerca de 7.000 plazas de funcionarios para el turno libre y más de 5.500 para la promoción interna. Y además, para hacer frente a todas las urgencias, entre el 2020 y este año se han incorporado cerca de 6.300 interinos. Quiero recordarles que la oferta de empleo público que impulsé el año pasado alcanzó las 3.000 plazas para todos los grupos y entidades. Quiero destacar de forma especial la recuperación de la convocatoria del Cuerpo Administrativo Especializado de la Seguridad Social, 2.500 plazas, una convocatoria que no se había producido en los últimos 30 años, parte de ellos con gobiernos del Partido Popular. No se había producido. Sin duda alguna, estamos haciendo un despliegue sin precedentes para dar a conocer estas convocatorias, porque no queremos que se queden vacantes los puestos, y lo estamos haciendo con campañas en centros docentes, en medios de comunicación y también en redes sociales. Señorías, les aseguro que vamos a continuar en esta línea de incremento de plazas en las sucesivas ofertas de empleo público para superar los recortes del último Gobierno del Partido Popular, que nos dejó un 23% menos de plantilla de la Seguridad Social en 2018 de la que se encontraba en 2012, un 23% menos de plantilla. Para seguir revirtiendo esta herencia, estamos negociando con los sindicatos de la Mesa Delegada una mejora en condiciones retributivas a través de la productividad para reconocer la carga de trabajo y el esfuerzo especial que ha tenido la plantilla estos años. Señor Camps, habla usted también de colapso en la gestión. Sin embargo, los datos les vuelven a desmentir y, además, hay que ponerlos en contexto. El INS maneja un presupuesto superior a los 194.000 millones de euros. Atiende a más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas. Cada año se gestionan más de 860.000 expedientes de pensiones, 480.000 de nacimientos y de cuidado de menor, 320.000 nuevos asegurados de asistencia sanitaria, por citarle algunos. En los últimos años hemos emitido más de 4 millones de tarjetas sanitarias europeas, 8 millones de procesos de incapacidad temporal y más de 3 millones de solicitudes de ingreso mínimo vital para seguir dando cobertura a más de 10 millones de pensionistas y a más de 2 millones de beneficiarios del ingreso mínimo vital. Teniendo en cuenta este elevado volumen de gestión, las cifras que he leído sobre retrasos o quejas, o algunas de ellas inciertas, compartirá conmigo que son poco significativas y se mueven en rangos habituales para cualquier prestación, aunque seguimos trabajando para mejorar. Si entramos a analizar datos que se han publicado y que usted ha hecho referencia, le diré que el 97% de las solicitudes del ingreso mínimo vital están resueltas. 97%. La cifra pendiente no es alarmante y está dentro de la gestión habitual de una prestación que nunca puede tener un cero, dado que cada día entran nuevas, señoría. Hablan de expedientes de reclamaciones previas de pensiones pendientes de resolver. En una gestión de más de 12 millones de pensiones con un volumen anual de más de 1 millón de nuevas prestaciones, no son datos preocupantes, señoría. Así que no sea alarmista, cíñase a la realidad. Con respecto a las quejas presentadas por los ciudadanos, le diré que el año pasado fueron un 19% menor las quejas que hace 2 años, y no 6 veces más, como he escuchado en alguna ocasión. Un 19% inferior. En cualquier caso, y sin perjuicio de continuar buscando una mejora continua y, por supuesto, haciendo un ejercicio de autocrítica siempre porque nos debemos a la ciudadanía, se trata de un número de quejas mínimo comparado con el volumen de gestión y de población de cobertura, un 0,026% en relación a la población protegida. Hay un aumento importante de los procesos gestionados, entre otros motivos, por la cantidad de personas afiliadas a la Seguridad Social, más de 21,6 millones de trabajadores. Y a esto se une la gestión del ingreso mínimo vital, que, desde luego, tiene un importante volumen de tramitación, pero está en plazos muy inferiores a los 6 meses legalmente establecidos. Se han creado nuevas prestaciones para atender circunstancias excepcionales y, afortunadamente, gracias al esfuerzo conjunto de todos los empleados y las entidades, hemos ayudado a la ciudadanía a superar con éxito estos reveses.
Lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con las atenciones a los ciudadanos, tanto presenciales como telefónicas. 8,1 millones de atenciones, ha crecido un 25% más, con una puntuación media de 8,5 en la atención recibida por parte de la ciudadanía. El establecimiento de un nuevo modelo de gestión consistente en deslocalizar expedientes pasando de un ámbito provincial a un ámbito nacional, de manera que esos expedientes se engloben en una bolsa nacional que se reparten por todas las direcciones provinciales, también va dando resultados. El importante impulso a los procesos de automatización también va dando resultados. La actividad de la Seguridad Social, señoría, va a seguir siendo garantizar una continuidad en rentas, en prestaciones y también en pensionistas. El propósito es seguir continuando en esta línea de refuerzo de las entidades y servicios comunes, y lo vamos a hacer con espíritu de equipo, con diálogo permanente, con todos los cauces que tenemos en la función pública y con un compromiso social incrementable, protegiendo a los trabajadores, a las empresas, autónomos, a todos los que de un modo u otro se benefician de las políticas públicas. Muchas gracias. Gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador interpelante, senador Camps. Gracias, señor presidente. Señorías, señora ministra, yo estoy muy orgulloso de militar durante más de 40 años en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, bajo las presidencias de hoy, don Carlos Mazón, y en otro tiempo, don Francisco Camps. No sé si estaría igual de orgullosa de haber compartido lista y militar en el mismo partido que Koldo García Izaguirre, como sí que ha hecho usted. No sé si estaría igual de orgulloso, ¿sabe? Pero vamos a lo que nos corresponde. Ha dicho usted un montón de datos, señora ministra, yo los voy a contraponer a la tabla de datos que dicen los secretarios provinciales del INS y los subdirectores provinciales exactamente de cómo es la situación del sistema. Frente a sus datos, los siguientes: más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolver, más de 80.000 reclamaciones previas pendientes de resolver del ingreso mínimo vital, más de 60.000 revisiones, variaciones y expedientes de deuda del ingreso mínimo vital pendientes de resolver, más de 42.000 expedientes de revisiones de pensiones por resolver, la mayoría por solicitudes de agravación de enfermedad y de jubilación, más de 37.000 expedientes de reclamaciones previas de pensiones pendientes de resolver, más de 18.000 informativos de jubilación pendientes de resolver, más de 17.000 quejas presentadas por los ciudadanos en un solo año. Permítame, señora ministra, que ante su avalancha de datos yo me fíe más de los que están a pie de calle en las oficinas del Instituto Nacional de Seguridad Social. Porque, señora ministra, los problemas no desaparecen por el hecho de ignorarlos, que es lo que parece que quieren hacer ustedes. No se resuelven cerrando los ojos ni se diluyen por repetir que todo va bien, como si con mirar hacia otro lado se evaporaran los colapsos, como si no hablar del tema este dejara de existir, o porque criticando a la oposición consigo que no nos centremos en el debate del colapso que se está produciendo en estos momentos en la seguridad social. Y, por cierto, dejen ya de recurrir al argumento de siempre, la herencia recibida. Señora ministra, han pasado más de 5 años desde que gobiernan. Ya no vale mirar atrás. Si comparamos su gestión con la que tuvo que afrontar el Gobierno del Partido Popular, en plena crisis financiera, sin margen fiscal, con una Unión Europea exigiendo ajustes y con la prima de riesgo en 600 puntos, y aún así estabilizamos la economía, recuperamos el empleo y restauramos la credibilidad internacional, ustedes, en cambio, ¿qué han hecho? Han recibido fondos europeos extraordinarios, estabilidad financiera en un contexto de recuperación global, y ¿qué han conseguido con ello? Un país más desigual, más vulnerable y más precarizado. Señorías, la diferencia es clara y termino. Nosotros estabilizamos, ustedes improvisan. Nosotros reformamos, ustedes maquillan. Señorías, no es una metáfora ni una exageración. España está gobernada por el caos. Ciberataques sin ciberdelincuentes. Sabotajes sin saboteadores, apagones sin explicaciones, trenes sin destino, coaliciones sin cohesión, presupuestos sin aprobar, ciudadanos sin respuesta y oficinas públicas colapsadas. Este no es un gobierno, es una constante huida hacia adelante. Lo que hoy tenemos no es progreso, es supervivencia política disfrazada de relato. Y España no puede permitirse ni un día más de improvisación, egoísmo y propaganda, porque gobernar no es resistir, gobernar es servir, y este gobierno ya no sirve. Muchas gracias.
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias, presidente. Hombre, señor Camps, que usted no es nuevo en esta plaza, que quien ha sido secretario de Estado de Seguridad Social desde mayo del año 2000 hasta junio del 2003, usted no resulta creíble. Entiendo que están en la fase del casting en este Congreso, en esa fase precongresual, pero, hombre, como exsecretario de Seguridad, como exsecretario de Estado de Seguridad Social, le pido un poquito más de rigor. Fíjese, cuando usted entró, había una plantilla en el INS de 13.000 trabajadores. Cuando usted salió, 566 trabajadores menos. Es que es un modo de gestionar. Claro que sí, señoría. Claro que es un modo de gestionar. El Gobierno no elige las crisis, pero los modelos son antagónicos. Claro que sí, señoría. Fíjese, no les tembló la mano para aplicar la tasa de reposición cero, congelando año tras año la oferta de empleo público, produciendo una pérdida de capital humano importante. ¿Y usted hoy toma la palabra para aparentarse el defensor de lo público? Hombre, que no cuela, señor Camps, que no cuela. Usted en aquel año elogiaba el consenso social y las negociaciones. Hoy entiende que unas reivindicaciones que no responden al conjunto del colectivo, pues las pone usted en valor, cuando tampoco cuela que usted en el año 2000 defendiera el incremento de las pensiones conforme al IPC. Atención. Y después respaldara los recortes del señor Rajoy con el 0,25. Ahora, ¿qué defiende, señor Camps? ¿Qué defiende? Incoherencia pura. Usted presumía en aquellos años, como exsecretario de Estado de Seguridad Social, de la labor del Gobierno por haber alcanzado, atención, señorías, 16 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hoy estamos cerca de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras y también presume de la labor de este Gobierno. Mire, ustedes, la oposición la basan en el lema todo contra Sánchez y lo acaban convirtiendo en todo lo que hacen es contra España. Eso es lo que hacen, hacer daño a nuestro país. Le recuerdo algo más. Le recuerdo un mensaje más que hizo en sede parlamentaria como secretario de Estado de Seguridad Social. Decía, abro comillas, tenemos 800.000 afiliados a la Seguridad Social que provienen de terceros países, con crecimientos más del 140% de un año para otro. Esto pone claramente de manifiesto el esfuerzo de integración sociolaboral que se está haciendo por parte de nuestro país, con crecimientos espectaculares de mano de obra extranjera. Hoy, cerca de 3 millones de trabajadores extranjeros están afiliados a la Seguridad Social. ¿Y qué contesta usted, señoría? ¿Qué le dice la pareja de baile que tienen en los gobiernos autonómicos de la ultraderecha, gobiernos locales con los que presiden? Ese es su pasado, señor Camps, y ahora su presente es muy distinto. Ahora lo que le toca es hacer sonar las campanillas, pero le digo, no vamos a distraernos ni un segundo en hacer que cada día las cosas funcionen mejor en este país. Queremos seguir resolviendo las demandas que los ciudadanos nos trasladan. Queremos seguir continuando modernizando la gestión pública. Vamos a seguir fortaleciendo la protección social de nuestro país, que tan necesaria se ha visto durante años de sus gobiernos. Y lo hacemos, y lo haremos desde lo público, reconociéndolo, prestigiándolo y dotándolo de los mejores recursos materiales, técnicos y, sobre todo, de empleados públicos comprometidos con su trabajo. Ustedes son los de menos administración, nosotros los del cumplimiento del deber público para servir al interés general. Muchas gracias.